Hola a todos, bienvenidos a una nueva sesión del curso de Hidrología Aplicada y Manejo de Hidrocalc 2.0. Esta es la última sesión teórica. La verdad es que la teoría tampoco la vamos a hacer muy amplia. Vamos a finalizar haciendo una hoja de cálculo para la prueba de Smirnov-Kolmogorov. En esta sesión vamos a ver justamente eso, las pruebas de bondad de ajuste, pero solamente en esta se podría decir sesión práctica, porque la verdad es que eh, el tema de manejo de Excel o las presentaciones en diapositivas las estamos tomando como, también la parte de Python, lo estamos tomando como las sesiones teóricas. Y en las prácticas, como ya les había dicho, vamos a ver directamente los programas que se pueden utilizar justamente para las cosas que vemos en la parte teórica. Bien, en las pruebas de bondad de ajuste hay de 6 tipos, bueno, son las que he podido encontrar. Las que son más utilizadas, se podría decir, en la hidrología estadística son la de Smirnov-Kolmogorov y la de Chi cuadrado, pero también tienen la de Anderson-Darling, el criterio de Kramer-von Mises, el test de Zafiro-Wilk y el criterio de información de Akaike. Bueno, como ya les había mencionado, nosotros necesitamos probar si nuestros datos se ajustan a una distribución. Entonces, para ello nosotros tomamos la función de densidad acumulada de la función acumulada de probabilidad de la distribución de probabilidad teórica y la utilizamos y la comparamos con la probabilidad empírica de nuestros datos. En base a eso, bueno, por supuesto, para el cálculo de la función de distribución acumulada, necesitamos determinar sus parámetros para poder, en base a esos parámetros, darle forma a la curva y tratar de ajustarlo lo más posible a nuestra variable real, ¿no? Básicamente es eso, como les estoy mencionando, buscar, en primer lugar, nuestra probabilidad empírica, y en base a esos datos obtener los estadísticos que nos van a servir para encontrar los parámetros con los que vamos a darle forma a esta curva que en este caso está de color rojo, a la CDF, y poder nosotros ajustar esta curva a nuestra información. Entonces, una vez que esta curva queda ajustada a nuestra información, los espacios que se podrían decir vacíos entre los datos que hemos tomado y las proyecciones ya las podemos realizar, ¿no? Entonces, esa es la función de las pruebas de bondad de ajuste. Ahora, como les dije, no voy a profundizar mucho ya en la parte teórica de las pruebas de bondad de ajuste, simplemente les voy a dar la prueba de Smirnov-Kolmogorov y les voy a explicar un poco el procedimiento. Es muy sencillo, la verdad es que podría parecer que tiene muchos pasos, en esencia son estos 6 y bueno, hasta tal vez en 5 se podrían resumir. El primer paso es ordenar en forma ascendente y calcular la probabilidad empírica de nuestros datos. Para el cálculo de la probabilidad empírica, ya lo habíamos visto en una sesión anterior, hay varias fórmulas. La más recomendada a utilizar para esta prueba de Smirnov es la de Weibull, que es m entre n más 1 o n menos 1, bueno, no lo recuerdo muy bien. En segundo lugar, el segundo paso sería calcular la probabilidad teórica haciendo el uso de la función de distribución acumulada o de CDF por las siglas en inglés. Entonces, como les dije, primero obtenemos este azul, que es la probabilidad empírica. Ya vamos a verlo en el ejemplo para que lo entiendan con mayor detalle. Y en base a estos datos que están en azul, a esa probabilidad azul, lo comparamos con los resultados que nos daría la función de densidad acumulada, que por supuesto se calcula en base también a nuestros datos, ¿no? Porque con nuestros datos es que nosotros vamos a buscar ajustar la curva. Bueno, sí, de hecho existen también funciones de distribución acumulada que se pueden graficar así nada más, pero lo que buscamos nosotros es adaptar esa curva a nuestra información. Entonces, el tercer paso es calcular la diferencia entre la probabilidad empírica y teórica para ordenado, para cada dato, ¿no? Entonces, yo he tenido acá un dato y he calculado su probabilidad empírica. Y también he calculado la probabilidad que se estima mediante la función de distribución acumulada, la función acumulada de probabilidad. Entonces, lo que voy a hacer es calcular la diferencia entre esas dos probabilidades
para cada uno de los datos. Es decir, bueno, aquí está como escalón SB, pero calcularía en cada uno la diferencia o la variación. Y luego lo que voy a hacer es encontrar luego de encontrar esa diferencia, encuentro la máxima diferencia. De todos los datos que he encontrado, de todas las diferencias, encuentro el valor máximo, o sea, en la que hay mayor diferencia. Por supuesto es un valor, se puede obtener un valor absoluto, ¿no? No es el delta máximo, porque en ese caso estaríamos tomando solo los valores positivos, pero esto debería estar entre barras de valor absoluto, ¿ya? Entonces encuentro el valor absoluto, la máxima diferencia. ¿Y luego qué hago? Luego tengo que calcular el valor crítico de delta, que se hace a través del desarrollo bueno, de la función de distribución de Smirnov-Kolmogorov, ¿no? Eso ya lo vamos a ver más a detalle. Ahora, este valor delta también se puede obtener de tablas. En sí, estas tablas son un poco antiguas y se han hecho para los trabajos cuando se hacen los cálculos a mano, pero la verdad es que Smirnov-Kolmogorov tiene su propia distribución y de esa distribución han salido estas tablas. Lo mismo sucede casi con todas, en realidad con todas las distribuciones, normal, gamma, todas tienen sus tablas, pero esas tablas han salido del desarrollo del cálculo de de las integrales que expresan la función de densidad o la acumulada. Entonces esas tablas se originan de ahí y a veces, bueno, para muestras grandes ya Smirnov nos pone algunas fórmulas que aproximan el valor al final de la distribución, pero esto es cuando los datos ya superan cierto umbral, ¿no? Si el número de datos que tengo, si tengo, por ejemplo, más de 50 años ya de registro, yo puedo utilizar porque el n es el número de datos que tengo, ya en base al número de datos y al nivel de confianza que yo seleccione. En hidrología, ya saben, siempre trabajamos con este nivel de confianza, con 0.05. En base a este nivel de confianza, es decir, a esta columna que estoy resaltando, aquí tendría que buscar, ¿no? Si tengo 12 datos, pues tomaré este valor como valor crítico. Si tengo 48 datos, pues tomaré el de acá, porque tengo que seleccionar con mi nivel de confianza. Y si tengo más de 50 datos, pues puedo utilizar esta fórmula para hacer el cálculo del delta crítico. Y luego, finalmente, ¿qué se hace? Se compara. Si mi delta máximo es menor que el delta crítico, hay un buen ajuste. Y si no, tengo que rechazarlo. ¿Por qué? Porque significaría que mis datos han quedado demasiado alejados de esta función, de esta curva de distribución, ¿no? Y no podría decir que mis datos se ajustan a esa distribución. Entonces eso es básicamente lo que se está indicando acá. Y eso es todo. Esos son los únicos 6 pasos que hay que hacer. Y bueno, eso es toda la parte teórica. Lo vamos a desarrollar en Excel para que lo tengan en cuenta y les voy a compartir también esa hoja de cálculo. En algunos libros de texto ustedes van a encontrar un ejemplo. La mayoría de ejemplos trabajan con la distribución normal, porque por supuesto con la distribución normal a veces es más fácil encontrar las tablas y todo, pero muchas veces, bueno, el reto también de los programas como los que vamos a ver, EasyFit, HydroCalc, HydroEsta, el reto de programar este algoritmo de Smirnov-Kolmogorov está en dos partes. Una, en ingresar, se podría decir, los valores de estas tablas. HydroCalc no utiliza los valores de la tabla, desarrolla completamente la distribución de Smirnov. Y he visto que en el caso de HydroEsta utiliza de frente los valores de acá, pero la verdad es que estos valores, si se utilizan para datos de menor longitud a 50, o sea, una muestra de menor de 50 datos, la verdad es que estas fórmulas dan un estimado muy, muy lejano a los valores que están acá. Por eso es que en HydroCalc hemos desarrollado completamente la distribución para obtener la tabla de valores. Y el otro reto, si ustedes desean hacer se podría decir, un programa para evaluar el ajuste de distribuciones, está en el cálculo de los parámetros y el cálculo de la función de distribución que estamos seleccionando para hacer la prueba, ¿no? Esta FDA, por supuesto, es diferente, esta integral que estoy señalando acá, es diferente para todas las pruebas, ¿no? Es diferente para Gamble, para la normal, para la gamma, para la gamma, es diferente para Gamma y Pearson en sí están tomándose como la misma.
Y bueno, de todas maneras, ¿no? Para la log Gamble, log normal, log gamma, para todas son diferentes estas funciones de distribución acumulada. Y todas tienen parámetros diferentes también. Entonces, ahí está un poco la dificultad, ¿no? En primer lugar, hay que calcular el delta crítico. En segundo lugar, hay que estimar los parámetros para cada una de las distribuciones. Y en tercer lugar, hay que obtener esta función de distribución para la probabilidad teórica, que es, por supuesto, esta probabilidad teórica se obtiene directamente allá de los datos, no como vamos a ver en la probabilidad empírica que se obtiene según el número de orden, ¿no? Y bueno, entonces es así, es ese un poco el reto de programación en estos casos. Creo que es una de las partes que más ha demorado, por ejemplo, en HydroCalc. Hay otros métodos que pueden utilizar para evaluar estas funciones de distribución, pero por supuesto son aproximaciones, ¿no? Y la verdad es que en un software no vale la pena utilizarlos porque se supone que tenemos que aprovechar al máximo la capacidad de los ordenadores. Y esa es la razón por la que en el caso de HydroCalc hasta ahora solamente hemos programado el método de momentos, pero como les dije en la actualización, que ojalá ya se venga en octubre o noviembre nada más, ustedes ya van a tener la opción de seleccionar entre el método de momentos, probablemente los momentos lineales y ojalá también la máxima verosimilitud. Pero eso es, bueno, aún estamos evaluando cuáles van a entrar. Probablemente entre uno solo de los dos. Y bueno, esa es un poco la dificultad, porque la estimación de parámetros tampoco es una tarea muy sencilla. Y bueno, entonces hasta ahí dejamos esta parte teórica. Y todo este pequeño algoritmo, pseudocódigo o como quieran llamarlo, lo vamos a desarrollar en una hoja de Excel para que quede un poco más entendible. Bueno, entonces ya estoy aquí en Excel. Me he conseguido los datos de precipitación máxima en 24 horas de una estación que está dentro de mi cuenca. Voy a trabajar con estos datos. Ya, entonces, para poder en primer lugar iniciar el trabajo, tendríamos que hacer una columna de datos ordenados y obtener su probabilidad empírica. Entonces, bueno, acá lo voy a poner mejor así nada más. Para ordenar los datos en Excel, sí hay fórmulas, pero pasan por un proceso de matrices. Entonces, la verdad no tendría chiste utilizar la fórmula si igual vamos a estar editando los datos. Entonces, en ese caso aquí lo más fácil es copiarlos, pegarlos y aquí en datos nos vamos a ordenar. Le decimos continuar con la selección actual, ordenar, y acá le voy a seleccionar ordenados, valores de celda de menor a mayor. Y nada más, y aceptar. Y ya se ordenaron mis datos. Eso creo que es la forma más sencilla de hacer esta parte del proceso. Ahora, para la probabilidad empírica, habíamos mostrado ya las fórmulas. Ahora las voy a abrir. Y como les dije, bueno, acá hay que seleccionar una de estas fórmulas. Voy a utilizar la de Weibull, que es la más recomendada. Y lo que voy a hacer es tan simple como esto. Voy a agregar una columna más acá y voy a enumerar los datos. Acá va a ser el orden. Bueno, orden, ordenados. Y la probabilidad empírica que nos dice, hay que hacer también el conteo. Entonces, acá podemos agregar una fórmula. Contar el número de datos. Ya, esta lo podemos incluso poner mejor más acá para que quede un poco más ordenada. No se preocupen, esta hoja se las voy a compartir. Solamente quiero que quede grabado también el proceso que estoy siguiendo. Entonces, lo voy a agregar en una columna más acá. Aquí pondríamos número de datos. Ya está. Bien. Y la probabilidad empírica es m, o sea, el orden. Lo voy a poner acá también entre paréntesis m, para que lo puedan tener ahí. Esto sería el número de datos, que es el n. Y la probabilidad empírica, la fórmula nos dice es igual a m entre n más 1.
Pero este n hay que anclarlo, lo voy a anclar con F4. Y esa sería mi probabilidad empírica. Ya para cada uno de los datos. Le podemos quitar algún decimal más. Creo que con 2 decimales, bueno, lo voy a dejar 3 decimales. Ya está. Esa sería mi probabilidad empírica. Si la quieren en este porcentaje, simplemente lo seleccionan o seleccionamos todo y le decimos porcentaje. Y le agregamos un decimal más. Ya. Bien. Entonces, ahora sí tengo que calcular la probabilidad o la función, la CDF, o como también es en español, la F función, la FDA creo que es en español, función de densidad acumulada. Bueno. Bueno, ahora sí que lo perdí. A ver, voy a buscarlo para agregar las dos nomenclaturas. Ya, sí es FDA, función de distribución acumulada. Bueno, entonces aquí, por supuesto, esta va a cambiar, como les dije, dependiendo de la distribución que seleccionemos. Aquí vamos a poner una normal y vamos a hacer una más para la gama. ¿Ya? Entonces, en el caso de la normal vamos a hacer lo siguiente. Igual dist, me parece que es esta distribución normal. Vamos a seleccionar la normal acá. Ya. Normal estándar no, la normal sería para una media y desviación estándar especificadas. Ahora nos pide el X, el de acá. La media, bueno, tendría que ser una columna más. Yo la media lo voy a agregar, voy a poner media acá y voy a agregar media acá. Y la desviación estándar. Y la desviación estándar voy a escribir desviación estándar y lo voy a agregar acá. Y ya está. Y acumulado y le digo verdadero. Y cierro. Ya está. Por supuesto ahorita me va a botar num, pero es porque tengo que agregar acá la media. Igual le digo promedio de estos datos. Ya. Voy a cerrar un poco ahí. Y aquí la desviación estándar. Y acá le digo desvesta de estos datos. Ya está. Yo estoy seleccionando toda la columna. El Excel ya omite lo que no corresponde. Y ya está. Esa sería la probabilidad. Ah, por supuesto tengo que anclar acá. Este y este. Ya está. Y simplemente arrastro. Esa sería la probabilidad. Ahora, para el caso de gamma, creo que pide un par de parámetros más. Ahora vamos a ver. Igual dist gamma. Aquí está gamma. Bueno, aquí nos va a pedir también el alfa y el beta, así que no nos vamos a complicar. Porque el cálculo del alfa, no sé si lo hace también. No sé si Excel hace el cálculo del alfa. Así que lo vamos a cambiar acá. Por supuesto, acá estoy haciendo un Smirnoff que evalúa ya para 2. Ya porque podrían agregar acá más. Vamos a cambiar esto por la exponencial para no complicarnos tanto. Exponencial. Ya. Entonces, esto es como les dije para no complicarnos mucho. Ya, miren, bueno, la función exponencial necesita también el parámetro lambda, pero como la verdad no sé cómo se estiman esos parámetros en este caso, igual no quiero complicar mucho la hoja de Excel, simplemente vamos a cambiarlo por la distribución de Gamble, ¿ya? Y vamos a calcularlo a mano. Tengo por acá unas capturas. Esta es la función de distribución acumulada y estas son las fórmulas para calcular los parámetros alfa y beta en función de la media y la desviación estándar. Esto es por el método de momentos. ¿Ya? Esta es la función de distribución acumulada de Gamble, como les dije, es esta fórmula de acá, y estos son los parámetros por el método de momentos. Entonces lo que voy a hacer es obtener esos parámetros alfa y mu, ¿ya?
y me dice el alfa es raíz de 6 entre pi por el s, que es la desviación estándar. Ya vamos a hacer ese cálculo, a ver. Sí. Ya, entonces acá necesitaría obtener el alfa y el mu. Vamos a ordenar un poco esta hoja. Luego ya si quieren le podemos agregar los símbolos. Ya, el alfa en este caso dice la fórmula es raíz de 6 entre pi igual raíz de 6. Vamos a poner raíz de 6 entre pi y todo eso multiplicado por la desviación estándar. Y luego tenemos los parámetros, el parámetro mu, que es igual a la media menos 0.45 por la desviación estándar, que es igual a la media menos 0.45 por la desviación estándar. Y esos serían los parámetros que necesitamos para agregar acá la función de distribución acumulada. Bueno, como les dije, la fórmula en este caso ya no la agregaremos así, sino ingresaremos directamente a esta fórmula de acá, que sería igual al exponente del menos exponente de ¿quién? De el valor de acá, de la variable menos mu, cerramos, y dividido entre alfa, cierro, y eso sería todo. Hay que fijarlos. A ver, acá me está dando algún error. A ver, voy a revisar. Ya, miren, me falta un signo acá. Esto es menos, ya, pero lo voy a agregar entre paréntesis. Menos, está aquí, menos mu, menos x menos mu entre alfa. Así que tengo que cerrar acá. Ya está. Y voy a anclarlos, porque estos parámetros no van a variar. Ya está. Y eso sería todo. Símbolo de porcentaje y listo. Entonces ya tengo acá mis funciones de distribución acumulada, tanto para el normal y para la Gamble. Como ya les dije, tienen que buscar esto. Pueden buscarse las funciones de distribución acumulada y algún método para estimar los parámetros. En el caso de Gamble es fácil estimar los parámetros por el método de momentos, porque no requiere procesos iterativos. Eso no ocurre con otras distribuciones como gamma, por ejemplo, que sí requiere de un par de cosas por ahí que no son tan sencillas de implementar en Excel, ¿no? Por eso, bueno, se usan los programas. Y bueno, ahora lo que sería es las diferencias. Sería agregar acá la diferencia entre la empírica y la normal. Y vamos a hacerlo así, a ver. Voy a insertar acá un símbolo. Delta, en este caso lo voy a poner normal, y aquí un delta Gamble. Ya está. Estoy haciendo doble, lo normal hubiera sido que lo hagan un Smirnoff en cada tabla, pero en este caso lo estamos haciendo en una sola. Y acá sería calcular las diferencias, ¿no? La empírica menos la de acá. Y en el otro caso igual, ¿no? La empírica menos la de acá. Y listo. Y acá vamos a calcular los máximos. Entonces vamos a ingresar otra vez el delta. Que no sé por qué lo vuelve a cambiar. Ya acá voy a ingresar. Para no estar modificando las fórmulas, ¿no? Voy a ingresarlo acá nada más. Delta max normal. Y acá voy a ingresar otro delta
max Gamble. Ya está. Y voy a decir acá que busque el máximo de esta columna. Pero bueno, vamos a ver si podemos agregar el absoluto. Sí, sí lo agrega. Y acá igual el máximo del absoluto de esta otra de acá. Ya está. Y vamos a verificarlo antes de... creo que va a haber algún error por ahí. Bueno, a ver, voy a revisar. Aquí el máximo debe ser este 11% en realidad. Debería decir 11 acá. Probablemente no esté agarrando el valor absoluto. Así que, a ver, vamos a ver qué solución le doy. Ya creo que simplemente lo vamos a hacer así. Vamos a agregar una columna más. O de frente acá sacamos el valor absoluto. Ya está. Y borramos aquí esto. Ya está. Y lo mismo para Gamble. Porque al final es justamente eso lo que se necesita, ¿no? Le voy a quitar acá el porcentaje, le voy a poner número. Porque ya como porcentaje ya no lo quiero ver. Y acá igual le voy a poner número mejor. Voy a borrar nuevamente el valor absoluto. Y ya está. Y acá número de nuevo. Ya está. Entonces ya tengo, bueno, ya tengo acá mis máximos deltas. Y ahora lo que tendría que hacer es calcular el delta crítico, ¿no? En base a la fórmula de Smirnov. Por supuesto, como les dije, tendrían que estar ingresando a la tabla. Eso no lo necesitan hacer con ningún programa. En el caso de al menos HydroCalc e EasyFit no necesitan porque calcula en base a la distribución. Smirnov-Kolmogorov tiene su distribución, así como lo tiene normal, como lo tiene Gamble. Y también tiene sus métodos de resolución, ¿no? Por supuesto, en Excel no lo vamos a resolver. Si hubieran elegido en el caso de que trabajemos con VBA, probablemente les hubiera tenido que mostrar aquí cómo programar la función de Smirnov, ¿no? Pero no lo vamos a hacer en este caso. Y lo que vamos a hacer es seleccionar el valor de tabla, pero vamos a agregarlo con fórmula 1.36 entre la raíz cuadrada de n. Eso es lo que vamos a hacer acá. Vamos a agregar acá. Por supuesto, esto solo será válido para datos mayores a 50. Entonces, el delta crítico lo vamos a agregar con una O. Ya, y su valor lo vamos a dar condicionado. Si este n es menor que 50, entonces le vamos a decir que indique tabla. ¿Ya? Y si no, que use la fórmula 1 entre, a ver, ¿cuál es la fórmula? 1.36 entre raíz cuadrada de n. 1.36 entre raíz cuadrada del número de datos. Listo. Cuando mis datos sean menores de 50, la hoja me indicará que utilice la tabla. ¿Ya? Entonces, bueno, ustedes pueden ya personalizar un poco más esta hoja y así desean, pueden agregar acá la tabla incluso. A ver, la voy a copiar y si alguien desea tipearla, pero como les dije, la verdad es que no se los recomiendo. Estoy pensando que podemos organizar un poco para
en cierta forma para conocernos, que no estaría, creo, mal, porque la verdad es que estos cursos estaban planificados para ser dictados de manera presencial, pero ya que no va a ser posible eso, probablemente organice una reunión en Zoom con los participantes de la modalidad de pago y bueno, incluso de repente podemos invitar podemos sortear algún acceso y probablemente ahí hagamos un código en Python para resolver esto de Smirnoff. Entonces ya no tendrían que utilizar la tabla, simplemente llamarían cmd Smirnoff.py y bueno, le dan el número de datos y ya reemplazan, ¿no? Y no están buscando en la tabla. Pero bueno, al final es solamente, creo que solamente es de manera, por decirlo así, didáctica, porque hay programas, pues, ¿no? Entonces, como que no es muy, no es muy indispensable lo otro. Y ya, entonces, ahora sí, acá agregaríamos los criterios, normal y Gamble. Ya lo vamos a agregar así. Y diríamos un condicional de nuevo. Si el delta crítico es mayor que el normal, entonces diríamos hay ajuste. Caso contrario, diríamos no hay ajuste. Ya está. Así de simple. Y listo. Acá vamos a cambiar, ya no sería... Ah, bueno, ya lo jaló automáticamente. Ah, pero aquí es el delta crítico. Ya está. Y listo. A esto incluso le pueden dar ya un formato condicional. Vamos a agregarlo acá. Nueva regla. Que contenga valor de celda igual a hay ajuste, formato. Y le vamos a decir que el relleno lo pinte en verde. Y otra regla más. No hay ajuste. Que lo ponga en naranja. Ya está. Bueno, entonces aquí en el caso de que bueno, les indique tabla, si va a ser un problema, tendrían que ingresar el valor de la tabla y bueno, esta fórmula la vamos a extender hacia acá para que no se pierda. Y entonces si en algún momento tienen que reemplazar por un valor mayor, por ejemplo, voy a poner 0.01. Ah, aquí algo no está bien. Ah, aquí faltó una S. Tal. Listo. Entonces ya no lo pierden, simplemente lo vuelven a arrastrar. Y se acabó el problema. Bien, entonces eso sería todo. Yo lo voy a arreglar un poco esta tabla para compartírselas. Pero ya saben cómo se utiliza, ¿no? Simplemente pegan acá sus datos, los ordenan y todo lo demás ya lo va a jalar solo. Bueno, creo que no hay... Bueno, las tablas que tendrían que actualizar probablemente sería esta de acá. Esto sí tendrían que actualizarlo. Pero creo que incluso lo podemos arrastrar hasta... No creo que haya alguien que utilice más de 1800 datos. Así que ahora sí ya está automático. Solamente tienen que cambiar acá sus valores. Y y ya, ordenarlos, nada más. Bueno, lo vamos a dejar hasta ahí y ya nos vemos en la sesión teórica donde ya lo vamos a hacer con software. Gracias.